Para ser un asesino no es necesario ser malvado ni depravado, pero en ocasiones la realidad supera la ficción. Hoy presentamos El carnicero de Rostov. Andrei Romanovich Chikatilo fue un asesino en serie y caníbal oriundo de Ucrania. Chikatilo es considerado el peor asesino en la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov. El mórbido caso de Andrei Chikatilo tiene como detonante una de las historias que le contó su madre cuando éste era niño. Su hermano mayor Stefan fue secuestrado por unos campesinos quienes lo desollaron y acabaron comiéndolo. Esto no fue un hecho encubierto, ya que en 1930 en la Unión Soviética secuestrar y asesinar jóvenes era un hecho común. El canibalismo era habitual. Cuando Andrei nació, eran tiempos difíciles. La guerra estaba en su punto y cientos de cadáveres estaban tirados en las calles. Esta situación sanguinaria generó en Andrei un miedo constante de que sufriera el mismo destino que su hermano. Aunque con el paso de los años, este temor se transformó en la necesidad de disfrutar el dolor ajeno. Chikatilo tenía problemas de disfunción sexual, pero provocar sufrimiento en niños y adolescentes lo excitaba. En el colegio, Chikatilo era objeto de burla. Sus compañeros se burlaban de él por ser miope, lo abofeteaban hasta dejarlo en el suelo. Todo ese acoso fue aumentando la bomba de tiempo en la que años más tarde se convertiría Chikatilo. Esto aumentó su timidez hacia las mujeres y por lo tanto redució sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino tras abrazar a una chica por tan solo unos segundos. Que se mofaran de él por esto fue el fuego que prendió la mecha. Habían despertado a la bestia Chikatilo y tenía hambre de sangre. Tuvo que pasar obligatoriamente por el ejército ruso, pero esto no le quitó su aberrante necesidad de voyeurismo. Su atracción por los menores de edad, principalmente con menos de 12 años, fue en aumento. Trabajando como profesor, también fue el centro de burlas. Le apodaron el ganso y el afeminado por su postura encorvada. Algunas alumnas recuerdan cómo lo encontraban masturbándose en sus dormitorios mientras ellas se cambiaban de ropa. Se había convertido en un cerdo pervertido. En 1978, Chikatilo hizo lo impensable. Su primer asesinato fue una niña de 9 años. Chikatilo la convenció de que la acompañara a una cabaña afueras de la ciudad. La niña aceptó sin dudarlo, ya que el profesor era muy agradable. Una vez dentro, comenzó a desvestirla salvajemente. Durante la obra, la niña se hirió un brazo, sangró y Chikatilo tuvo una erección. Aquella morbosa excitación provocó en él un deseo de matar a la niña. Tomó un cuchillo y con cada puñalada que asentaba, sentía que podía llegar al orgasmo. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse que el dolor ajeno le permitía conseguir su propio placer. Chikatilo abandonó el cadáver de la niña cerca de un río. 2 días después de la desaparición, la policía encontró el cadáver mutilado y sin ojos. Esto último se convertiría en la firma en los asesinatos de Chikatilo. Nada apuntaba a que este crimen lo había realizado un maestro de escuela, por lo cual culparon al agresor sexual conocido Alexander Kravchenko. Debido al abuso que sufrió en la escuela, decidió irse a trabajar a una fábrica. En su trabajo tenía que viajar mucho. Era la excusa perfecta para seguir matando. Su siguiente crimen fue el 3 de septiembre de 1981. Su víctima, una prostituta de 17 años llamada Larisa Tkachenko. Quiso tener relaciones sexuales, pero su disfunción se lo impedía. Ante el desprecio de la chica, Andrei enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero la estranguló hasta matarla, y ya muerta, él se masturbó y eyaculó sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si de un animal salvaje se tratase. Sacó un cuchillo y la apuñaló.
Más tarde le cortó los senos y se comió los pezones y finalmente le arrancó los ojos. Chikatilo comenzó a aullar como lobo, mientras hacía un baile alrededor de ella, simbolizando su victoria. A Chikatilo le gustó mucho esto, y sabía que ese no sería el último. Alrededor del año asesinó a 4 personas más. Entre ellas su primer víctima hombre, Oleg. No se encontró su cadáver, pero Chikatilo se declaró culpable, y declaró que le arrancó los genitales con los dientes. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenok. Esta iba en un autobús a la casa de sus padres en Novosibirsk, pero Chikatilo la persuadió para que bajara con él. Hubo testigos que vieron que la llevaba fuertemente sujetada. Chikatilo llevó a la niña a un maizal a las afueras del pueblo. La apuñaló alrededor de la cabeza y del cuerpo 50 veces. Le arrancó el pecho, le extirpó el intestino y el útero. Durante 12 años, Chikatilo asesinó alrededor de 53 personas, después de elegirlas cuidadosamente en las estaciones de trenes y autobuses de Rostov. Y es de allí de donde viene su apodo, el carnicero de Rostov. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que habían escapado de su casa o que tenían alguna enfermedad mental. Eso facilitaba bastante las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizaron presentaban signos de violencia extrema. Violación, acuchilladas, amputación de genitales y otros tejidos con sus propios dientes o cuchillos y escisión de ojos. El útero de la víctima era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. La comunidad gay también era culpada, debido a que en esos tiempos estaba prohibida y existían bastantes asesinatos de hombres. Mientras las violaba, se enfurecía tanto que les machacaba la cara a golpes para llegar al orgasmo. Por su impotencia les ponía el semen en la vagina con ayuda de una ramita. En el caso de los niños, solamente los atacaba estando solos en el bosque. Los golpeaba en la cabeza para aturdirlos, los ataba a un árbol y con el cuchillo daba golpes de autoridad. Posteriormente los mutilaba a mordiscos, les arrancaba los genitales o les extirpaba los testículos estando aún con vida. Esto los guardaba como trofeos. Las autoridades no tenían ni idea quién era, así que pidieron ayuda a psicólogos y psiquiatras para que por fin pudieran trazar el perfil criminal de Andrei. Llegaron a la conclusión que era un hombre entre 25 y 50 años, con disfunción sexual por las mutilaciones en los genitales que hacía y que no padecía ningún trastorno mental. Con este perfil, los oficiales Alexander Bukanovsky y Víctor Burakov continuaron las pesquisas. Por aquel entonces contaban con 25,000 sospechosos, entre los que no se encontraba Chikatilo. Chikatilo seguía asesinando. Un día lo detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta y le revisaron todas sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo, una toalla y una cuerda. Pensaron haber dado con el carnicero de Rostov. Sin embargo, su sangre era diferente a la del asesino. Andrei portaba sangre A y el asesino AB. Entonces lo dejaron libre. Tiempo después, con investigaciones posteriores, se dieron cuenta de que el asesino tenía el grupo sanguíneo diferente en la sangre y en el semen, algo poco común. Mientras tanto, él siguió matando. El 5 de noviembre de 1990, asesinó a su última víctima en la localidad de Leskos. Estaban 600 personas en el operativo. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de trenes. Tenía un dedo vendado y la camisa y la mejilla ensangrentadas. Tardaron 10 días para que Andrei hablara. Tuvo interrogatorios duros. Bastaron 2 horas para que un psiquiatra lo hiciera hablar, con la condición de que dejaran de atosigarle. Durante ese tiempo habló de lo terrible que había sido su infancia y de lo que lo llevó a asesinar a 53 personas, 31 mujeres y 22 hombres. Con ayuda de un maniquí, Andrei explicó cómo realizaba las vejaciones y mutilaciones a sus víctimas. Toda la audiencia quedó horrorizada. No podían creer que habían dado con el asesino en serie más despiadado del país. Declararon que el asesino de Rostov se divirtió infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante las visitas, los familiares salieron aterrorizados de la sala. No podían creer que estaban viendo a aquel hombre calvo y de ojos saltones encerrado en esa jaula. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podía hacer con esto?
gritó Andrei mientras se bajaba los pantalones y enseñaba su pene en la audiencia. Una de sus declaraciones más atroces fue que en los actos sexuales experimentaba una sensación de furor, una sensación de no poder parar y no tener freno. Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me brindaba paz mental y espiritual durante largos periodos, afirmó Andrei. La sentencia llegó 2 meses después, cuando fue declarado culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Lo declararon con pena de muerte. Aunque apelaron para evitar la ejecución del preso, esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Déjame tu opinión acá abajo y recuerda que te deseo dulces pesadillas.